Dios me le bendiga, gente bella, gente hermosa, en esta hermosa tarde tan bendecida que el Señor pues nos regala. Pues hemos sacado este espacio para que usted sea bendecido con una palabra de parte del Señor. Y tengo a mi lado un hombre de Dios, el cual respeto, el cual admiro, un hombre que tengo muchos años conociéndolo, y es un hombre de Dios, y vamos a ver un poquito de lo que Dios ha hecho en él y a través de él, de sus experiencias, cómo Dios lo ha llevado a niveles y cómo ha tenido experiencias, cómo el Señor pues ha cambiado su vida de manera especial y de manera sorprendente, de manera impactante. Amén. Así que le damos la bienvenida a nuestro hermano evangelista Willy Montaz para que él salude y ahí iniciamos este espacio de bendición. Bueno, gracias a mi hermano Isaac. Le damos las gracias primeramente al Señor por darnos esta oportunidad, y a ti. Tú sabes que de admiración eres tú para mí. Desde que te conocí cuando tú empezaste ya por el llamado que Dios te hizo. Amén. Siempre iba a tu prédica. Le damos muchas gracias al Señor por eso, y a la gente que nos está escuchando, que esta entrevista sea de bendición para usted. Así es. Estamos aquí por la gracia del Señor. Amén. Dios bendiga a nuestro hermano Willy Montaz. Él también ha sido de mucha bendición para mi vida e inspiración. Mi hermano Willy, en el momento que usted acepta a Jesucristo, la fecha, el día, qué día usted recibe a Jesucristo, cuáles fueron su experiencia, qué pasó en ese momento. Yo sé que usted tiene un testimonio impactante, y yo sé que la gente va a ser bendecido, así que no hay límite, así que tú puedes fluir. ¿Qué pasó en ese momento cuando tú aceptaste a Jesucristo? ¿Cuál fue tu experiencia en ese mismo momento cuando aceptaste al Señor? Bueno, yo acepté al Señor estando en el colegio alfarero. Yo estudiaba en el colegio alfarero, un colegio cristiano, conocido en Lavapié. Sí, sí. Y Lavapié San Cristóbal. Exacto, y un predicador, no me acuerdo bien el nombre de él, pero este muchacho fue a predicar allá y él predicó un mensaje impactante, y él hizo el llamado y preguntó quién quiere a Jesús. Cuando yo vine a ver, ya yo estaba delante, al lado de él ahí. Y cuando ellos oraron, me bajaron porque era una segunda, pues empezaron a orar por mí, y yo sentí como que se me descargó el corazón, como que hubo un cambio. De hecho hubo un cambio en mí, que yo me sentía como en el aire, y de ahí en adelante sentí la necesidad de ir a la iglesia, de visitar la iglesia. Fui a una iglesia por mi casa, nadie me invitó, sino que yo sentía esa necesidad. Pues entonces, estando en la iglesia ya, así me congregaba porque lo sentía en mi corazón. Pues empecé a tener batalla en mi familia. Wow. No querían que yo sea evangélico. Bueno, mi familia es católica completa, y Wow. tenía una guerra con eso. Me decían que tenía que elegir, que no podía estar en esa campaña, en esa. Entonces yo me fui como llenando como de una indignación, y por esta indignación yo, de rebeldía, decidí dejar de ir a la iglesia, y me programé con un primo mío que éramos muy en Conchanchán. Él aceptó el evangelio por mí. Pues entonces me programé con él, y había una patronal, y hicimos lo que nosotros le llamamos serrucho. Y dijimos, aquí tenemos tanto, con esto compramos un Brugal, 1 litro de Brugal, y nos descarriamos hoy. Entonces ese mismo día lo hicimos así mismo, y volvimos al mundo. O sea, volvimos al mundo por esa presión que me tenía la familia mía. Indignación. Entonces así empezó ya la fe actual en mi vida, porque aunque yo salí, ya mi corazón estaba cambiado. Ya yo tenía una fe, tenía un respeto por la palabra de Dios, y de manera automática yo me hincaba a orar. O sea, yo podía ir a cualquier lugar, y cuando llegaba a mi casa me hincaba. Y podía tener cualquier dificultad, y de que llegaba a mi casa oraba. De hecho, tuve un roce con un brujo, y él
Eso fue en una piedra de palo. Él me iba a quemar con un tabaco y yo saqué una botella para darle un botellazo al brujo. Entonces el brujo me dijo, yo te voy a matar. Yo dije, tú no matas a nadie. Pero entonces luego que yo me voy a mi casa, yo entro en un temor, pero entro de rodillas, porque siempre que llegaba a mi casa me tiraba de rodillas. Y dije, bueno, Dios mío, este brujo dijo que me va a matar. Ayúdame. Y bueno, estamos vivos aquí porque las oraciones nos ayudaron. Y así empezó mi fe hasta el día que recibí el Espíritu Santo. Amén, amén. Entonces, mi hermano Willy, en medio de esa decisión que tuviste de abandonar por un momento, por un tiempo, el evangelio por causa de que tu familia te impedía de que vaya al evangelio, y a pesar de eso quedó el temor de Dios en tu corazón. Entonces, al tener el temor de Dios, pues a pesar de que estaba apartado por ese momento, pues te tiraba de rodillas y oraba a Dios. Y Dios en su infinita misericordia te guardaba y te cubría. A pesar de que tuviste ese conflicto con aquel brujo, ¿verdad? Entonces, exacto, en el momento ya de que usted está apartado, alejado del Señor, bueno, ya pudiste hacer trueque con algunos amigos, serrucho como le llaman, es una aportación para poder beber juntos, ¿verdad? Exacto. Para poder obtener los deleites del mundo, envolverse en esos deleites, placeres del mundo, cuando alguien se aparta para estar en fiesta, bebiendo alcohol y cosas así. Entonces, ¿en qué momento usted vuelve a Jesucristo? ¿Cómo regresa de nuevo? ¿Y cómo usted recibe al Espíritu Santo? ¿Cómo el Señor te lleva en el proceso de liberación? Porque hay personas que están dentro de la iglesia, pero todavía no han sido libres por completo. Exacto. Y la gente no entiende que el que hace esa obra es el Espíritu Santo, a través de una persona o a través de quien Él quiera hacerla. Entonces hay personas que están dentro de la iglesia, que están luchando. Muchos están luchando con pornografía, muchos jóvenes, y no pueden ser libres de la masturbación, como se dice. Muchos están luchando con cosas, y estoy hablando de gente que están dentro y quieren ser libres, pero no han podido. ¿Cómo tú pudiste librarte después de caer ahí y tener esa rebeldía, esa decisión? ¿Cómo el Señor puede ahí te fue librando? Bueno, yo puedo decir porque el proceso no fue tan corto, fue un proceso medio largo, pero se puede ir resumiendo. Sucede que cada vez yo me llenaba más de esa rebeldía. Wow. Y más me sumergía en el alcohol, pero tuve el encuentro con un primo mío que iba a grupo católico y él me ganó para los grupos católicos. Él me invitó para un grupo, como ya yo estaba descarriado. Ser un evangelista fino de la iglesia católica. Y él me llevó, me presentó un grupo de jóvenes que empezaron a preocuparse por mí, a llamarme. Catequesis le llaman a eso. Me invitaban a los cumpleaños. De hecho, me celebraban el cumpleaños. Oh. Y eso me fue atrayendo más hacia ellos. Y yo pues empecé a congregarme con ellos en la iglesia católica. Pero yo tengo la experiencia de que la voz de Dios, aunque yo no la conocía, me llegó a hablar para ese tiempo. Me dijo, tú vas a ir, pero luego vas a salir. Wow. Entonces, yo estuve congregándome por 5 años como católico, después de haber sido evangélico. Y en este proceso de ser católico, uno se aferra más a estar allí por causa de los amigos, por el calor que te dan ellos. Ellos te atraen con su forma de eso es por el can. Por el can. O sea, se llama el can de ellos por la chelcha. Sí, porque ahí tú eres cristiano y al mismo tiempo puedes vivir una vida de can. Exactamente. Entonces, el grupo en el que yo estaba era un grupo bien religioso. No llevaba una vida muy desordenada. Pero con el tiempo, él fue cambiando. Y fueron entrando líderes que sí estaban en corrupciones fuertes, que sí. Yo testifico aquí acerca de eso.
se puede atarme un problema grave de ¿Qué cosas va? que yo pude Visualizar. sí Pero que yo, cuando tú hablas de líderes, estás hablando de líderes dentro de la iglesia dentro de la iglesia católica. católica. Sí, que yo pude. De hecho, eso fue de las cosas que me fueron decepcionando Ok. de la religión, porque cuando uno está fuera del Señor, tú estás engañado. Y aunque tú tienes la fe, pero tú crees que todo el mundo es de Dios. Tú crees que todos los caminos te llevan al Señor. Entonces era una de las cosas que yo estaba viviendo. Yo estaba viviendo bajo un espíritu de confusión. Porque al estar al yo haber sido evangélico y ahora soy católico, Sí. estoy en una confusión. Pero luego, porque voy resumiendo, me encuentro que la iglesia empieza a ser cautivada por otro movimiento que se dio a conocer, que es el movimiento carismático. Sí. Entonces, cuando yo empiezo a conocer el movimiento carismático, que fue llegando a los grupos de nosotros, a los que yo pertenecía, porque yo pertenecía a un grupo central que le daba cobertura a todos los grupos de San Cristóbal. Entonces, católico carismático. Ajá. Pero al principio yo no era carismático. Eso era un grupo de porque cuántos No, en la iglesia hay muchos. para aclarar En la iglesia católica hay muchos tipos de grupos. eso Sí, hay muchos movimientos dentro uno dentro de otro. Ok. Entonces, ¿qué pasa? En el ¿Y momento. cuál es la diferencia? Perdona que te. Bueno, la diferencia. Porque Para, cuando tú hablaste de carismático, que se metió un grupo de carismáticos, los carismáticos tenían como algo más especial, o sea, más serio. algo más bíblico. Exacto. Sí, entonces el asunto del movimiento carismático no se aceptaba en el movimiento que yo me encontraba, porque no se conocía, era un movimiento oculto. O sea, ese movimiento, para poder aceptarlo, tuvo el Papa que mandarlo por escrito. Él tuvo que ser que designó que eso se acepte, porque de hecho habían obispos que no lo aceptaban. Para ellos eso era una abominación, porque era muy parecido a lo evangélico. Y ellos no aceptaban eso, hablaban en lengua. Hablaban en lengua, leían la Biblia, se manifestaban dones espirituales. De hecho, yo tuve experiencia de ver cómo te tumban. Todo eso el Señor me permitió verlo para contarlo. Eso es poderoso. De momento, allá empezaron a llegar grupos carismáticos. Y de hecho, la experiencia que tuve con el primer grupo carismático, ellos estaban reunidos en el lugar que nosotros siempre nos reuníamos, que era la Casa Curial. Eso está en la General Cabral, al lado de la iglesia católica que está en el Parque Piedra Viva. Ahí era que nosotros hacíamos los grupos. Sí. Y este grupo, en conjuntura de otro, pues ellos hicieron un culto allá. Y allá empezaron a leer la Biblia, empezaron a hablar lengua. Yo llegué de repente. Y cuando lo veo a ellos hablando de la Biblia y hablando en lengua, entonces yo me sorprendo y me llamó la atención esto. Y me acerqué allá. Pero entonces el párroco, él no se encontró eso bien. Y se le balanzó arriba y dijo que no hagan eso ahí, que ellos no eran evangélicos. ¿Qué es el párroco? El párroco es, vamos a decir, el encargado de la iglesia local en ese lugar, porque es una, o sea, hay iglesias que se le llaman parroquia. Sí, parroquia. Entonces sí. El que está encargado ahí de ese lugar, porque hay otros que están por debajo de él. Pero el que está ahí es un líder ya exacto, de sector. De ese sector, entonces esa iglesia, sí. A él no le gustaba eso. Y él paró lo que estaban haciendo, que dejen de hablar lengua, que dejen eso, que ellos no eran evangélicos. Al yo ver que el párroco le llama la atención a este grupo, y yo viendo que lo que ellos están haciendo es tan cercano a la Biblia, esto me llama tanta la atención a mí que yo quiero participar con ellos. Entonces yo jalé al párroco aparte, lo miré a los ojos con autoridad y le pregunté que por qué él hacía eso. En mi interior yo pensé, pero lo más parecido que yo estoy viendo de la cosa de Dios, creo que es esto. Y él dice que es del diablo. Me confundió totalmente, hasta el punto que yo lo jalé y le pregunté. Entonces él me dice, no, ustedes son mejores que ellos. Entonces cuando él me dice, ustedes son mejores que ellos, yo pensé por el interior, digo, pero nosotros andamos haciendo cosas que no son debidas y somos mejor que ellos, pensé yo. Entonces de ahí yo quedé marcado y empecé a visitar ese grupo.
le caí detrás de ese grupo y otro amigo mío también. Empezamos a visitar ese grupo. Entonces yo empecé a ver cosas sobrenaturales que se viven dentro de ese movimiento. Ese movimiento luego se hizo público y ya toda la iglesia tuvo que adoptarlo. Aún los que no querían parecerse evangélicos tuvieron que adoptarlo. Esa transición se hizo y o sea, el arrastre que tenía esa gente, ese grupo, hizo que la iglesia pues... No exactamente el grupo, porque eso era un plan que se tenía ya tiempo tratando de aplicárselo a la doctrina católica. Eso era un plan estratégico. Exacto, que ya tenía tiempo, ya eso estaba ya planeado, pero se fue introduciendo poco a poco. De hecho, para que eso sucediese, se hizo un tiempo donde algunas personas que estaban calificados para eso, ellos lo mandaban a los cultos evangélicos para estudiar la manera de lo evangélico. Que son cosas que también se fueron dando en el tiempo. Eran espías que entraban a la iglesia evangélica. Sí, para observar la forma de cómo se daban los cultos evangélicos. Porque ya se tenía el plan de que la iglesia católica se pareciera a la iglesia evangélica. Entonces el movimiento carismático se trata de eso. Entonces yo empiezo a visitar este grupo ya por, vamos a decir, por rebeldía también, porque yo... Sí, porque le está pasando por encima al líder que está ahí. Entonces yo empecé a ver cómo estos jóvenes ayunaban, hacían retiros de 3 días, cómo ellos de momento tocaban a las personas y se caían por tierra. Yo empecé a ver cómo tenían visiones. De hecho, habían personas de ellos que si no estaban consagrados no iban a los hogares, no iban a los lugares. De hecho, fuimos a un hogar y uno de los muchachos que tenía visión, él declaró los cuadros que habían dentro de una habitación. O sea, la revelación. Sí, y declararon el Espíritu Santo, Dios, porque imagínate. Yo no puedo decir que haya sido el Espíritu Santo, porque en realidad yo tuve una transición para poder entender todo eso. Que de ahí es que ya viene mi conversión. Entonces esa revelación que ese joven recibió, que le puso, que vio todos esos cuadros, todo eso. Aunque yo sé que el enemigo... Esos son dones espirituales. O sea, exacto. Sabemos que los dones espirituales hay personas que Dios se lo ha dado. Amén. No tiene que ser totalmente que sea evangélico, que sea nacido de nuevo, sino que... Totalmente de acuerdo. Entonces ellos tenían dones espirituales. Y como allá se mueve, en la iglesia católica se mueve un espíritu que en la Biblia te habla de aquel espíritu que es el espíritu de confusión, que se hace pasar por el Espíritu Santo. Entonces ese espíritu, ¿por qué sabemos que es un espíritu de confusión? Porque no saca al católico de la idolatría. Y el Espíritu Santo, una de las cosas que hace es sacar al que nace de Dios, lo saca de la idolatría. Si ese fuera el Espíritu de Dios, hace tiempo que no se adorara a María en la iglesia católica. Y de hecho, el pan, la hostia, es el Cristo que se adora en la iglesia católica. Es el verdadero Jesús de los católicos, es la hostia. Oye. Entonces, si el Espíritu Santo estuviera allá, tuviera que redarguir de eso. Exacto. Entonces, ¿cómo es que ellos pueden ser usados por el Espíritu Santo con dones espirituales? Pueden ver cosas, pueden hacer que gente se caiga y ministrarle sanidad y todo eso, y aún así seguir en la idolatría. Entonces ahí es que uno se da cuenta que es un espíritu de confusión que se hace pasar por el Espíritu Santo. De hecho, en la Biblia te dice que había un brujo que operaba en el gran poder de Dios. Sí, sí. Hasta que Felipe llegó a ese lugar. Sí. Y Felipe fue que desmanteló ese sistema de doctrina, de engaño que tenía ese brujo. Sí, sí. Entonces yo creo que también es el mismo espíritu. De hecho, una mujer cayó una vez y ella decía que tenía el Espíritu Santo, pero quedó sin conocimiento. Entonces todos ellos que estaban en ese grupo pensaban que ella tenía el Espíritu Santo. Cuando la mujer cayó, ella empezó a hablar. El espíritu que la dominaba a ella. Ella cayó y se paró como que era el Espíritu de Dios que la estaba usando.
Pero cuando ella, el Espíritu la dejó, no tenía conciencia. Okay. Entonces tú sabes que el Espíritu Santo no Sí. le quita la conciencia al No, al claro, creyente. claro que no. Dios puede usar a una persona en cualquier nivel y no le quita la conciencia. No, jamás. La persona es consciente de lo que está pasando. Exactamente. Sí. Entonces es una de las características que demuestran que no es el Espíritu de Dios, sino un espíritu de confusión y de engaño. Sí. Un espíritu engañador. Entonces ya estando en ese grupo, yo empecé a experimentar todo esto. Podía ver cómo estos muchachos se metían de ayuno y ellos venían y ministraban a los grupos. Iban grupo por grupo ministrándole una manifestación de risa. Cuando ellos, por ejemplo, a mí me llegaron a tumbar 2 veces. Y yo cuando caí, no es que te tumban, es que tú caes. Y tú entras en una risa, en un gozo, y tú te vas convenciendo de que hay algo sobrenatural. Entonces a mí me gustó esa línea. Pero yo, el grupo que pertenecía, era un grupo que estaba ya dentro de... Eso te llamó la atención, esa línea. Al grupo que yo pertenecía anteriormente, era un grupo lleno de corrupción. Que a niveles profundos, a niveles fuertes, de doble vida, de doble moral, de ir a hacer una actividad y luego de ahí irse para una fiesta, o de hacer un campamento y estando en el campamento cualquiera se perdía con alguien, con una muchacha, sí. Bebida, alcohol, una vida normal totalmente. Entonces de ese grupo yo fui fascinado por y me fui para este grupo. Ahora estando en este grupo ya para el tiempo ya ya habían pasado unos cuantos años, porque yo duré 5 años sirviendo en la iglesia católica. A mí me pusieron a hacer... Tuviste mucho ahí. A mí me pusieron a enseñar la Biblia. En la iglesia católica no se lee Biblia, a menos que sea alguien que esté estudiando para ser sacerdote. En ese entonces nadie más que uno que fuera a estudiar sacerdocio podía estudiar la Biblia. Entonces yo, como me pusieron a estudiar la Biblia, el libro de Apocalipsis no se leía. Había temor, te metían un temor. Pues entonces yo empecé a leer la Biblia porque tenía que enseñar y me encontré con el libro de Corintios y me fui dando cuenta que ahí hablaba del pecado, de la fornicación, de la inmoralidad. Y eso como que me fue impactando porque uno andaba en inmoralidades. Entonces como que mi corazón se fue como detrás de esa verdad. Entonces ahí empezaron a haber cambios porque ya los muchachos me invitaban a actividades que ellos hacían, los carismáticos. Entonces allá se ministraba liberación, tal y cual como se hace en la iglesia evangélica. Entonces yo entiendo que Dios me estaba mostrando como eso. Nosotros los evangélicos. Dios me estaba mostrando eso para que yo lo viera y lo conociera. Entonces sucede que en una actividad que hicieron los muchachos, los carismáticos, invitaron a un evangelista católico, porque hay también evangelistas católicos. Sí, sí, claro. Este hombre empezó a ministrar y él me declaró lo que yo había hecho anteriormente, hacía como 2 o 3 días antes. Yo aprendí a hablar en lengua. O sea, ¿cómo así que aprendiste a hablar en lengua? Yo aprendí a hablar en lengua porque ¿tienen curso de enseñar a hablar en lengua? No, ¿Tú mismo lo aprendiste no, personal? No, allá, digo allá, los católicos hablan en lengua. Yo llegué hasta en grupos donde se le ora a María en lengua. ¿Cómo? Sí, a María se le ora en lengua. En el movimiento carismático se habla en lengua. Ahora, yo aprendí la lengua, no fue por el movimiento carismático. ¿Escuchaba hablar así? No, un amigo mío que era bautista, que había sido bautizado por el Espíritu Santo, él me dijo que yo podía hablar lengua si yo me subía en el plato de la casa y le pedía a Dios que me ponga a hablar lengua. Entonces yo me puse a inventar una noche y me subí en el plato, y ahí estando en el plato le dije a Dios, Dios mío, pero ponme a hablar en lengua. Pues entonces yo sentí que se me subió algo por los pies. Pero no fue que tú aprendiste. Un frío me entró en los pies y ahí empecé a hablar en lengua. Sí, pero no fue que tú aprendiste. Fue Dios que te dio esa lengua. Bueno. Porque si tú le dijiste, Dios mío, necesito hablar lengua, dame. Yo sentiste ese frío, se subió. Yo entendí que esa lengua no fue del Espíritu de Dios.
Ok. Sí, porque yo creo que el Espíritu Santo no iba a venir por los pies. Ya. Y lo que vino fue por los pies. Y eso yo lo Ya. empecé a experimentar de ese día hasta que yo ya era un hablador de lengua y lo Fue tenía en una secreto. confusión de lengua ahí. Fue, No, hablaba en fue lengua un en espíritu realidad. de confusión. El Espíritu te ponía a hablar en lengua porque él te Ok. entraba en ti y te ponía a hablar en lengua. Entonces yo hablaba en lengua pero lo tenía en secreto. Ok. Entonces como el grupo al que yo iba no era carismático, el primer grupo, sino yo tenía en secreto que iba al otro grupo. Ok. ¿Entiendes? Entonces tenía en secreto que hablaba en lengua. Entonces sucedió que ellos llevaron a este evangelista y el evangelista me ve hablando en lengua y me rodearon. Ok. Y él me señala y me dice, le dice, demonio, suéltale la lengua. Yo me confundo porque yo digo acá, pero yo estoy hablando lengua y este hombre me dice que yo estoy endemoniado. Y dice, demonio, suéltalo. Y empezó a señalarme. Yo estoy en confusión porque yo digo, pero Dios mío, yo le digo, Dios mío, que yo nada más escucho nada más lo que venga de ti. Pero entonces él dice, a ti entró un espíritu porque tú le pusiste la mano a una persona en la calle. Oraste por una persona y se te transfirió un demonio. ¿Qué pasa? Que yo había orado por un loco en el parque Piedra Viva. Oye. Porque cuando empezaron los retiros llamados Felipe, esos retiros empezaron fue en la iglesia católica. Ujú. Esos retiros de dar transgresión y de hacer que los pecados se pongan en la cruz, eso fue de la iglesia católica. Eso fue el movimiento carismático que lo inventó. Ok. Eso no viene de ninguna denominación evangélica. Ok. Eso fue infiltrado por la iglesia católica. Ya, sí. Entonces, ellos hacían esos retiros y en uno de esos retiros, uno de los muchachos llegó y nos dijo que nos pongamos a orar por cualquier persona. Yo salí y oré por un loco. Ay. Estando en el parque Piedra Viva. Entonces este evangelista me dice que de ese loco se me pasaron unos demonios. Entonces él me está reprendiendo el demonio y está diciendo que la lengua que yo estoy hablando, el demonio me la quitó. Y dice, demonio, devuélvele la lengua. Ay. Bueno, pues entonces él declaró algo que me fue impactando, porque él declaró que yo oré por el loco, pero también declaró que en el grupo donde yo estaba se estaba practicando inmoralidad. Que cuando íbamos a los campamentos ahí había fornicaciones. Sí. Y era verdad. Y empezó a declarar lo que uno estaba haciendo inmoralmente oculto. Entonces eso me fue impactando más, a tal punto que yo me fui entregando más a los grupos carismáticos. Llegó ya el momento que en un grupo, ellos, como ya yo pertenecía a ellos se fueron de retiro 3 días a hacer un retiro que se llama Juan, porque es por nivel. Ok. Mientras más tú haces un retiro más profundo, más espiritualidad tú tienes. Ok. Y más los dones espirituales se manifiestan. Entonces ellos vinieron de esos retiros después de 3 días de ayuno y me llevaron para una casa. Entonces estando en esa casa, yo empecé a hablar lengua y me rodearon de nuevo. Cuando me rodearon, yo caí por tierra. Me acuerdo, esto que voy a testificar, le pido por favor No, dale. que no se confundan Amén. y no lo tomen por mal, pues porque es algo que yo no lo entiendo, pero es real porque yo lo viví. Mientras yo estaba poseído por el demonio que me estaba poseyendo estaba cantando una canción que se canta en los templos católicos antiguos. Y mientras cantaba esta canción, ellos me pusieron un rosario. El rosario yo lo tomé con mis 2 manos y me quemó. Quemado como que tú te quemaste con una brasa caliente. ¿Entiendes? No sé qué tipo de engaño es ese, pero sí yo sentí que me quemó de verdad. Entonces, tú estabas consciente. Sí, porque yo estaba consciente. A pesar de que caíste. Porque yo no estaba poseído por el demonio, sino totalmente influenciado por él. Porque cuando la posesión estaba por venir ya. Entonces, ¿qué pasa? Cuando me ponen el rosario, yo caigo en tierra. Pero luego ellos mismos testifican que había algo que me quitaba el rosario. Oye. Porque eso yo no lo viví, ellos sí lo vivieron. Entonces, estando ya en el suelo, ellos empiezan a darse cuenta que yo estoy verdaderamente endemoniado. Sí. Pero entonces ese demonio toma mi... Influenciado, endemoniado. Ajá, ya el demonio está tomando mi conciencia. Okay. Yo siento que yo me voy Ok. del cuerpo y ya no soy consciente de lo que está pasando. Pero mientras yo estoy en ese proceso,
Entonces, ellos me ponen una medalla en la mano. Me quemó, como que fuera una brasa, Isa. Sí, como en la película así mismo. Tú sientes que te quema, como que te pusieron un hierro caliente. ¿Pero qué era esa medalla? No sé lo que es, porque yo entiendo que eso son medallas de plata que ellos usan. Porque eso es un exorcismo. Cosas así. Ellos empiezan en realidad yo lo que estaban practicando conmigo era un exorcismo. Ya, sí. Pero entonces ellos empiezan a invocar en el nombre de María y los demonios empiezan a burlarse. Pero escuché eso. Empiezan a invocar entonces ellos sacan los demonios en el nombre de María. Ya en este momento ellos se dieron cuenta que el demonio que estaba en mí. O el exorcismo conlleva ese ritual. Ellos usan cualquier cosa. O sea, porque hay eso, ellos tuvieron que llamar a un exorcista. Pero en lo que están aquí, que ya se les manifestó este problema, ellos están tratando de resolverlo como ellos pueden. Entonces ellos están usando todos los métodos que ellos creen. Pero entonces la cosa se va poniendo un poquito más tensa. Porque es que el demonio se está burlando. Y ellos no pueden hacer nada. Entonces ellos lo que hicieron fue que llamaron a un exorcista. El exorcista le va diciendo a ellos, léanle la Biblia. Yo estoy consciente. Entonces cuando ellos leen la Biblia, leen un salmo, y yo me acostumbraba a leer los salmos, entonces yo me fortalecí yo. Y yo volvía. Pero de momento ese demonio me jalaba, como que me quería tomar por completo. Pero al ellos recitar la Biblia, eso me daba fuerza a mí. Entonces ya cuando yo vuelvo y resurjo, después que ya ese espíritu me quería tomar por completo, yo le hablé a Dios. Y yo le dije, Dios, si yo creo en ti, ¿por qué yo tengo esto dentro de mí? Entonces uno de ellos dice, no le diga a Dios por qué tú estás así. Dile que te liberte. Bueno, pues yo dije, Jesús, libértame tú. Cuando yo dije, ese Jesús, libértame tú. Eso fue increíble, porque yo sentí ese poder. Aleluya. Que me sostuvo y me tendió los brazos y me atericó los pies como si yo estuviera crucificado. Y me crucificó así en el piso. Y cuando me cargaron aquí en la rodilla, porque nadie se acercaba a mí, me pegó del piso y empecé a quemarme con fuego literal. Un fuego, una batalla empezó y me quemaba y voceaba. El llanto salía de adentro de mí, el grito. Y yo gritaba, me acuerdo que mientras yo gritaba, ellos cerraban la persiana, porque era en una segunda planta, en una casa. Y yo empecé a quemarme y me quemaba y voceaba, gritaba. Y en ese yo sentía que me iba a morir, porque estaba en una incertidumbre tan fuerte de muerte, que yo quería o morirme o que pase ese proceso. Entonces empecé a vomitar. Vomitaba. Creo que vomité como 7 veces. Wow. Luego de vomitar, entonces ahí sentí corriente en mi cuerpo. Y yo tirado en el piso, no me podía parar. Yo, para ese tiempo yo levantaba pesas y usaba siempre unos polochecitos apretados. Pues yo me encontraba en el suelo ahí y no me podía parar, porque esa corriente corría por dentro de mí. Y ahí escuché esa voz que me dijo, perdona. Amén. Me dijo, perdona a tu papá. Perdona a tu mamá. Amén. Por haberte abandonado. Me dijo, perdona a fulano y a fulano que son tus enemigos. Me dijo, yo te voy a usar, pero te voy a usar como a Gedeón. Amén. Y me dijo, yo te voy a dar seguimiento. Ellos van a querer que tú sigas aquí, pero yo soy que te voy a guiar. Y luego que esa voz me habló, ellos me tomaron, me levantaron. Yo no tenía fuerza, Isa. Yo no tenía fuerza, me dieron de comer y me dijeron, tienes que volver, porque todavía tenemos que darte seguimiento. Yo dije por dentro de mí, bueno, yo no vuelvo más por aquí. No vuelvo más por aquí. Entonces, así fue que yo empecé. Entonces, ¿qué pasa? Todavía yo era católico. Todavía ya yo recibí esa liberación. Recibí el río de agua viva, pero todavía yo iba a la iglesia católica. Oye. Entonces, yo tuve mucha experiencia en la iglesia católica, a tal punto que a mí había una voz que me impedía hincarme delante de imágenes. Tuve una de las experiencias que puedo contar. Estuve en Arroyo Hondo, en una iglesia bien grande, y después que terminó la misa, el sacerdote dijo, miren hacia atrás y honren a la Virgen. Cuando miramos hacia atrás, ese era un lugar lleno, era grande. Había una Virgen que topaba arriba al techo.
como de 2 plantas. Una estatua grande de la Una Virgen. estatua de la Virgen dentro de la iglesia. Y cuando todo el mundo se viró y se hincó, esa voz me dijo, tú no lo hagas. Y yo me quedé de lado así y no me hinqué. Y así tuve diferentes experiencias donde esa voz ya me decía que no, cuidado con ponerme la cruz de ceniza, con hincarme en una, me dice, híncate de este lado. Y ahora ustedes usaban una ceniza para ponerse la cruz. sí, porque en la frente. Él me decía, no te hinques tú, ora tú de este lado. Y así, entonces yo empecé a escuchar la voz de Dios que me decía que ya era tiempo de salir de la iglesia católica. Yo no quería salir porque estaba muy amarrado a la amistad que tenía con ellos, muy involucrado emocionalmente. Y se me estaba haciendo muy difícil. De hecho no sabía para dónde iba a coger tampoco, pero entendía que Dios me estaba llamando. Pues tuve una experiencia y mis ojos fueron abiertos. Sí, no, y me llama mucho la atención lo que hablaste acerca del perdón. Mira cómo Dios en ese escenario, ahí en esa casa donde tú estabas, donde había un espíritu que se había infiltrado, había entrado. Mira cómo Dios entra en intervención, interviene, es la palabra correcta. Y mira cómo Dios hace ahí mismo la liberación. Pero Dios te habla, Dios te dice, perdona a tu padre, perdona a tu madre por haberte abandonado, perdona a tus enemigos porque te voy a usar como Gedeón. O sea, ya Dios tiene un propósito contigo, porque a la vez tú escuchas lo que es la voz de Dios, porque esa era la voz de Dios, que te decía que ellos se arrodillen, que ellos pongan la cruz de ceniza en la frente, pero tú no lo hagas. O sea, ya Dios te está marcando de ese momento, ya Dios está tratando contigo desde ese momento de que tú eres especial para Él y que tiene un propósito muy diferente. Ahora bien, ¿cómo tú entonces llegas a ser evangélico? ¿Cuál fue el proceso? Si nos puedes resumir, porque ya vamos terminando. Sí, ¿Cuál fue ese proceso? Porque realmente esto es un testimonio impactante, aunque yo sé que a muchas personas no le van a gustar, pero esto es real, esto fue vivido y es parte de tu testimonio. Digo, a mucha gente no le va a gustar porque hay gente que no le gusta que hablen de la iglesia católica, pero la verdad hay que ponerla, hay que hablarla tal como está. Bueno, en el resumen, porque de verdad son muchas de las cosas que si nos puedes resumir un poco. Tuve que vivir. Bueno, yo como entendía ya por el espíritu que estaba en mí, que me hacía entender lo que estaba mal, sí, ya ese espíritu empezó a dirigirme la vida. Okay. Y empezó a apartarme del pecado, tal como el alcohol, la fornicación, la pornografía, todo eso. Y yo me daba cuenta lo que era malo sin que nadie me lo diga. ¿Entiendes? Lo entendía en mi interior. Entonces yo me di cuenta que estar solo, que estar con una mujer sin estar casado era pecado. Sí. Entonces yo trato ahora de tener una mujer. No entendía que había que casarse, sino pensaba que estando con una sola. Entonces yo empiezo a hablarle a Dios, le digo, Dios mío, mira, yo quiero tener una sola mujer porque no quiero pecar. Había tenido una experiencia con eso. Y le digo, mira, fulana, dame una señal. De hecho, después testificaré cuál fue la señal que Dios me dio, que Amén. La cumplió, la vi. Entonces terminé con una muchacha de un grupo y ella me llevaba a su grupo. Tuve mucha experiencia también allá fuerte con el Señor porque yo quería estar con ella, pero ella iba a un grupo católico también. Entonces esta muchacha me lleva a una iglesia evangélica. Yo estoy detrás de ella. Pero espérate, ella era católica. Sí, carismática igual que yo, pero de otra parroquia. Ok, entonces ella va a un culto evangélico. Ella me lleva a un culto evangélico, pero como yo ando detrás de ella. Pero ¿y cómo fue eso que te llevó? Sencillo. Ella familiar evangélico. No. Ella vivía cerca de por ahí. Parece que la invitaron a ese culto. Okay. Entonces ella, como ya estábamos entablando una relación, sí. pues ella me llevó a ese culto. Entonces cuando estábamos en el culto, de hecho, cuando en la predicación, yo sentía que Dios me llamaba
Wow. Me decía, yo te estoy llamando, pues yo le decía, Dios mío, no, hasta que yo no haga algo con esta muchacha, no voy para allá. Ella me llevaba 3 años de edad y yo me sentía fascinado con eso. Entonces cada vez que eso me hablaba en la mente, me decía, ya es tiempo de que tú... Yo decía, no, pero dame chancecito. Entonces la muchacha me estuvo llevando, porque esa actividad era como de 7 días. En ese transcurso... Por una campaña evangélica de 7 días. Exacto. En una iglesia que le llaman El Camino, que está en Madre Vieja, por la cancha... frente a la cancha de Madre Vieja. Frente a la cancha de Madre Vieja. Ajá. Y entonces la muchacha, ella tenía su vehículo y ella a veces yo la llamaba, le decía ven, íbamos a lugares. ¿Qué sucede? Que la muchacha, ella me dijo que quería visitar donde yo trabajaba. Y ella fue un día y se quedó abajo, porque yo trabajaba en una segunda. Entonces, cuando yo iba a bajar, sentí un dolor en mi corazón. Ese dolor, yo le digo al amigo mío, un amigo que trabajamos juntos, le digo, fulano, siento que voy a hacer algo malo, me duele el alma. Ay, ay, ay. Y nada, me fui, pero entonces cuando bajo, ella está en el vehículo, entré. Entonces, le voy a resumir algo que pasó ahí. Pero entonces, ¿qué pasa? Que escucho esa voz que me dice, tú la vas a controlar a ella ahora, pero luego ella te va a controlar a ti. Cuando yo escuché eso, yo me asusté. Porque ya yo entendí el problema. Esta muchacha tenía un problema, una adicción que le llaman una persona que tiene una adicción a las relaciones sexuales. Entonces era adicta al sexo. Exacto, una persona con una adicción. Eso tiene un nombre, sí, pero es así mismo. Drásticamente se le llama eso, adicta al sexo. Entonces cuando yo vi lo que podía pasar, yo me asusté y dije, Dios mío, ayúdame por favor, ayúdame. Entonces de ahí empezó un proceso, porque yo ahora salía con esta mujer y cada vez, cuando estuve con ella la primera vez, entonces se me fue el Espíritu Santo. Entonces caí en una depresión, caí en un vacío. Empecé a sentir nuevamente la carga del pecado, la depresión, pero aún así no dejaba de salir con ella. Entonces en este transcurso yo no sabía orar. Yo lo que hice fue que le escribí al Señor. Le escribí que me librara de este mal en el que ya yo estaba involucrándome. Entonces en la noche yo tuve un sueño que peleé con unas imágenes de oro. La vencí con una espada que me cayó en la mano y me cayó el oro. Y me dijeron, ella muere para ti. Entonces estando con ella en un carro, los ojos se le pusieron grandes y negros. Y ella me dijo, tú le estás huyendo a tu Dios. Me dijo, tú no me amas. Yo le dije, no, yo no te amo, yo amo a Jesucristo. De ese día no volví a estar con ella, pero caí en depresión. Caí en una depresión más crónica que la que yo había vivido anteriormente. Entonces, buscando ayuda, al otro día había una misa en una parroquia que se llama La Paz, Lavapié. Fui a esa misa temprano y me senté atrás y le dije a Dios, porque ya yo estaba convencido de que Dios hablaba y de que los demonios hablaban también, porque había ya tenido experiencia con Dios y con los demonios. Entonces, estando allí, yo le dije al Señor, si tú estás aquí, dile al sacerdote que ore por mí, que estoy loco porque es una soga y quítame la vida. Entonces, después que terminó la misa, el hombre no pasó por allá. Ahí escuché la voz de Dios que me dijo, ya te convenciste que yo no estoy aquí. Tú tienes que ir donde yo te digo. Entonces yo tenía una profesora que me predicaba en el alfarero, que siempre estaba conmigo, me ayudaba, mi madre Sunilda. Mujer de Dios. Yo entendí que tenía que ir para donde Sunilda y fui a la iglesia donde ella se congregaba en la noche. Entrando allá en la iglesia, me senté atrás. Entonces había una mujer cantando, la que estaba cantando una canción que dice, yo no rechazo un corazón herido, triste y humillado. Y ella vino cantando esa canción, me dijo, esa canción es para ti. Y me agarró por la mano. Me dijo, el Señor te dice que Él te ama y que tú eres su hijo y que Él te perdona. Porque tú pecaste queriendo agradarle, pero Él te recibe. Esta mujer me habló de mi vida y yo estuve más convencido que sí, que Dios me estaba llamando. Entonces empecé a ir a esa iglesia evangélica con mi prejuicio, porque yo tenía un prejuicio católico.
Para mí los evangélicos estaban mal. Yo tenía una mente católica. El que me hablaba en mal de la Virgen tenía problemas conmigo. De hecho, yo me quillaba cuando hablaban en mal de los católicos. Si mencionaban la iglesia católica, yo me sentía mal. Pero tuve una experiencia estando en esa iglesia con el Señor. Pude ver la mesa de lirio blanco. Todos estaban vestidos de blanco, menos yo. Entonces yo entré a esa iglesia y en una revelación que Dios me estaba dando. Y quisieron que yo me siente con ellos ahí. Pero había un cuartico más atrás. Entonces yo seguía hacia el cuartico. Y allá estaba el Señor. El Señor me mostró su brazo. No me mostró su rostro. Pero con su mano Él cogió una letra y me escribió. Y me dio una palabra. Me dijo: lo que tú necesitas está en mi palabra. Lo que mi hijo dijo. O sea, en la Biblia puede haber todo lo que haya, pero lo que Jesús dijo es lo que tú necesitas para ser salvo. Entonces Él me habló, me dijo: no, solo tienes que escuchar. Yo no lo entendí en el momento, pero luego fue que entendí lo que Él me estaba tratando de decir. Que era que tenía que escuchar la enseñanza que se me iban a dar. Me dijo que tenía que esperar allí porque Él me iba a dar algo. Después entendí que fue un ministerio. Y allí duré 5 años comiéndome el rollo, siendo guiado por el Espíritu Santo, en ayuno, muchas oraciones, mucho ayuno, en mucha escasez, muchas dificultades. Tuve que dejar a mi familia, lloré mucho y pasé muchos procesos allí hasta que fui aprendiendo la Biblia y lo que era el evangelismo, la predicación. En esos tiempos fue que conocí a Isaac, predicando con el ministerio que él predicaba al principio. Sí. Así terminé siendo evangélico nuevamente. Gloria a Dios. Es algo impactante, mi hermano Willy. Verdaderamente este testimonio sé que va a bendecir a muchas personas, porque este testimonio tiene mucha verdad y tiene mucha aclaración de muchas personas que necesitan esa aclaración. Amén. Vamos a hacer una segunda parte de tu ministerio, de tu vida, cómo te ha ido y todo eso. Amén. Le damos un saludo a las personas que van a ver este video. Que el Señor le bendiga. Esa persona que nos ven desde otros países, no voy a mencionar el nombre, pero Dios me le bendiga grandemente. Estamos desde República Dominicana, específicamente en San Cristóbal, República Dominicana. Así que Dios me le bendiga mucho, de manera poderosa y especial. Antes de terminar con este video, pues le voy a pedir a mi hermano Willy que dé una última palabra, haciendo el llamado, una palabra de reflexión a aquellas personas que nos ven a través de este video. Amén. Y ahí nosotros entonces vamos a orar. Vamos a orar por esas personas que están enfermos, esas personas que necesitan liberación, esas personas que necesitan a Jesucristo. Oraremos por esa persona. Amén. Así que mi hermano Willy, una última palabra de reflexión, un consejo a las personas que nos están viendo. Y pues oramos, y ahí mismo usted inicia la oración para orar por esas personas que están enfermos, en depresión, y que necesitan a Jesucristo. Bueno, yo les exhorto a los que puedan escuchar, ver este video, especialmente si no son creyentes, si no han nacido del Espíritu de Dios, que puedan entender que necesitan la salvación de su alma, ya que la salvación es una transformación que solamente se puede obtener a través del Señor Jesucristo. Nosotros, todos los seres humanos, necesitamos esa salvación porque nosotros tenemos una naturaleza divina, una naturaleza espiritual que necesita ser purificada del pecado. Y todo el mundo tiene esa naturaleza. Aparte de que tenemos una naturaleza carnal, hecha del polvo de la tierra, y es esta naturaleza que se daña. Y antes de que esto suceda, de que llegue la muerte, es necesario que nuestras almas sean purificadas por el poder de Dios. Y esa es la finalidad de la fe. Si usted tiene fe en Jesús, si usted cree en Dios, tiene que entender que esa fe es para salvación. Y esa salvación hay que obtenerla ahora, antes de que llegue ese día malo. Entonces,
Lo importante ahora mismo es que usted está vivo. Si a usted tiene algo importante en su vida, es que está vivo. No importa que usted esté pasando por dificultad, que se sienta mal, que esté en depresión. Usted tiene la vida que Dios le ha prestado. Si usted permite que Jesús entre a su corazón, usted va a vivir una nueva vida que solamente Jesús puede darle. Y eso se hace orando. Entonces le invitamos a que usted ore, pero que lo haga de corazón, que esa fe sea para su salvación, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Le hacemos invitación. Amén. Vamos a orar entonces, mi hermano Willy. Dios bendiga a esa persona y oramos. De mismo dirige esa oración. Amén. Entonces hagamos esta oración. Dígale al Señor Jesús que dele la gracia, glorifíquela. Jesús, diga gracias Jesús por esta oportunidad. Sí, gracias por la vida. Gracias Señor por tener misericordia de mi alma. Sí, por preocuparte por mí al tú morir en la cruz del Calvario. Yo reconozco, Señor, mi necesidad, que necesito tu ayuda, que necesito la salvación. Y me presento a ti en esta oración, rogándote que perdone mis pecados, rogándote que perdone mis ofensas, porque soy un ser humano con debilidades, soy un ser humano que he practicado el mal. Pero yo reconozco, Señor, a través de esta oración, que necesito tu perdón. Borra mi nombre del libro de los perdidos, Señor. Inscríbelo en el libro de la vida. Yo me presento delante de ti, Jesús, con toda mi necesidad y toda mi carga, para rogarte que tú transforme todo mi ser y encamine mi vida hacia tu reino. En esta hora, Señor, yo pongo mi vida en tu mano. Yo oro por todos los que están enfermos. Los que están enfermos, perdone. Si tienen alguna ofensa, perdone a quien lo haya ofendido. Padre, declare palabra sobre aquellos que lo persiguen. Perdone en esta hora de todo resentimiento, sáquelo de su corazón en el nombre de Jesús, y la palabra de sanidad esté sobre su vida en el nombre de Jesús, porque la Biblia dice que si se ora por el enfermo y el enfermo pues declara su pecado, pues entonces la oración de fe le sanará. Sí, Señor. Porque la oración de fe es poderosa para sanar. Sí, la gloria del Señor está en esta hora moviéndose a tu favor. La gracia del Señor está moviéndose a tu favor. La llaga de Jesús, el sacrificio de Cristo, esté llevándose toda enfermedad, todo espíritu de enfermedad, sea atado y reprendido de los cuerpos en el nombre de Jesús. Usted toque la parte de su cuerpo que esté afectada y declare en el nombre de Jesús sanidad de la cabeza hasta los pies en el nombre poderoso de Jesús. Padre, en el nombre de paz, amor, paz y amor. El espíritu de depresión se ha reprendido, toda tristeza, toda congoja, toda amargura, toda desesperación sea desarraigada de los corazones, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Y una cobertura de Dios esté sobre tu vida en el poderoso nombre de Jesús. Gloria amén y amén. Aleluya. Dios me le bendiga mucho. Gracias por estar ahí con nosotros. Así que Dios le guarde. Dios bendiga a nuestro hermano evangelista Willy Montaz. Seguimos con este espacio, así que sigue la segunda parte para que usted sea bendecido y edificado con este poderoso testimonio. Dios me le bendiga y para adelante en el nombre de Jesús. Amén y amén.